Buenos días, en esta primaveral casi veraniega mañana de domingo vamos a realizar esta especial conferencia. Digo especial porque nosotros no nos solemos predicar en fines de semana, sino en días laborables. Pero esta conferencia, con su temática, los trenes blindados españoles en la Guerra Civil, pues requería un marco incomparable como es este, el del Museo del Ferrocarril. Los conferenciantes, que son el alma mater de este acto que vamos a realizar, son Jacinto Arévalo Molina, a mi derecha, el autor de este libro que hoy día es un valioso incunable sobre los trenes blindados españoles, que ya publicó en el año 2003, auténtico especialista integral, por decirlo así, documental, del terreno. Pocos especialistas podéis hallar como Jacinto Arévalo en muchos temas de la guerra civil y en concreto en este de los trenes blindados. El segundo conferenciante que nos explicará el proceso de construcción de esta preciosa maqueta que funciona perfectamente acerca de lo que fue un tren blindado es nuestro también amigo y socio de Jefrema, Eduardo Jiménez Álvarez. Ya os digo, este acto constará de 3 partes y media, por decirlo así. En primer lugar, será la parte central de dicho, o sea, de este evento, que será la conferencia de Jacinto Arévalo sobre los trenes blindados. Después, Eduardo, en una segunda parte, nos explicará el proceso de construcción de esta maqueta, que está hecha con una fidelidad exquisita, por algo está supervisada por Jacinto, evidentemente. Luego habrá una media parte que será un pequeño turno de preguntas y de allí pasaremos a la parte externa. En la parte externa visitaremos, a pesar del gentío que hay, una parte del museo. Sobre todo la más interesante es la parte de fuera, aquella parte a la que el público normalmente no tiene acceso, en la cual podremos ver, guiados por Jacinto, algunos ejemplos de máquinas, una que estuvo blindada en la guerra civil y otra que es de un modelo similar a los que se blindaron en aquel tiempo. No tengo ninguna duda de que os encantará la conferencia, os encantará el tema y posteriormente también la visita. Hoy es un día especial. Con esto ya no robo más tiempo a los conferenciantes y os dejo en manos de Jacinto. Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a ver un elemento de la guerra civil española, de otra guerra, muy poco conocido, pero del que estoy seguro de que todos hemos oído alguna vez mencionarlo. Voy a poner primero un testimonio sonoro que a todos creo que nos recordará algo. Ya estamos, que la broma. ¿Se oye por ahí al fondo? Solo
Bueno, lo primero que tenemos que ver que es un tren blindado. Es un tren normal a que en un momento determinado se le pone un blindaje alrededor de sus máquinas, sus vagones, con gelo de protegerlos de tiros y del fuego enemigo. Hay muchas formas, como veremos, y siempre los blindajes se adaptan al fuego o al enemigo que tienen. Normalmente suele ser una locomotora, el tender, un par de vagones para fusilería o para cañones y luego una serie de vagonetas como estas, porque llevan material de aeropuerto, traviesas, balartos, cosas de eso. Esto es un modelo de tren que se hizo a efectos didácticos en el frente de Guadalajara en 1938. Es una idea de que tengamos cómo es un tren blindado. Es un esquema, una maqueta, no es una maqueta, es un esquema. Hay una cosa que tenemos, como no conocemos, no apenas sabemos nada de este elemento, es una cosa que tenemos poca idea de su forma de combate. Hay que tener en cuenta, y hay que retrotraernos a hace 80 años, que un tren blindado era como un supertanque. Este y el otro, quiero hacer la puntilla de que tiene la bandera nacional, no es correcto, debía ser la bandera republicana, pero este dibujo lo saqué de un señor que se basó en tanques recuperados. Bien, ahí va, un tren blindado en el concepto de aquella época era un supertanque y como tal se utilizaba. Estos son, este y el siguiente son los tanques que había en aquel momento más potentes en el frente español, en la guerra civil española. Este es el T-26, el primero que hubo, y este fue luego el BT-5, mucho mejor, que luego funcionó ante la guerra. Eran unos muertos de combate, los más gordos que había. Repito, para aquella época. Bueno, pues los más gordos que había, nos vamos a un tren blindado, a compararlo. Este es el tren blindado arriba que estuvo en el frente de Madrid. Este es el tren blindado 10 que vamos a ver, y este es el tren blindado 12, el mejor que hubo, que se construyó en toda la guerra. Todos, con los trenes y los tanques estaban en la misma escala. Esto es un juguetito comparado con esto. Uno, dos cañones este, y 4 cañones este. O sea, era un juguetito de nada. Sé que ahora mismo es difícil entenderlo, pero en esos momentos era otra cosa. En algunos ejércitos de otros países, a los trenes blindados se les consideraba como, o se llamaba acorazados de tierra. Y estaban servidos por compañías de marina. En España no, en España siempre estuvo servido por compañías de infantería y en efecto, en concreto la republicana por ingenieros, fueron unidades de entrenamiento de ingenieros. Otro elemento de combate es este que tampoco hay que confundir, esto es un cañón sobre vía férrea, lo que se llamaba artillería sobre vía férrea. No son trenes blindados, es otra cosa, algo para diferenciar. Hubo unos cuantos también de estos, pero eso es otra historia, no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Bien, los primeros trenes blindados que tenemos en conocimiento vienen de las guerras carlistas. Esto es un fuerte artillero y fusilero que está en Castejón, todavía existe. Y afortunadamente nosotros teníamos conocimiento de que en las guerras carlistas había habido esta historia, pero la semana pasada un buen amigo, Martín Pacheco, que está aquí, historiador, y que está haciendo un trabajo sobre las guerras carlistas, me pasó una nota que había hecho de un escrito que había hecho el general Martínez Campos en el 7 de abril de 1873, proponiendo al gobierno, en ese momento era jefe de las fuerzas carlistas que estaban operando en Cataluña,
y propone al gobierno, entre otras cosas, lo siguiente, que leo literalmente los ejercicios: póngase a todo tren detrás de la máquina 2 coches, el uno blindado y con arpillera horizontal para que vayan en él 20 guardias civiles, y el otro con una ametralladora. Con menos que esto circulan los trenes en la isla de Cuba. De este documento, de Nación de Campo, repito, de 1973, hasta ahora que teníamos la guerra de Cuba y las guerras carlistas fechadas, la adelantamos 20 años, porque ya sabemos que el año 1873 había, anteriormente en la guerra en Cuba, había habido trenes blindados, y a partir de ese año, con mucha probabilidad, ya también trenes blindados en la guerra carlista, cosa que sabemos por otras referencias, pero de las que todavía no tenemos datos gráficos ni contrastados. De la guerra de Cuba tenemos bastante referencias. Solamente voy a hacer una selección de fotografías porque hay muchas. Esto es un vagón blindado, la fecha es cuando se capturó de Cuba, en la última guerra, en 1898. Otro vagón blindado, también de la guerra de Cuba. Hubo más. Sabemos que en Cuba, que había así como 20 compañías ferrocarriles, todas privadas, hicieron un convenio con el ejército español, con el gobierno del ejército español, de blindar locomotoras en cada línea. Dijeron que sí y que iban a ir a cargo del Estado. Como se perdió la guerra, pues aquello no se pagó y hubo pleito durante un montón de años para ver quién pagaba aquellas transformaciones, pero bueno, no sé qué acaba aquello. Bien, vamos a Marruecos. En la guerra de Marruecos de 1921 en adelante también se utilizaron trenes blindados. Tenemos conocimiento de al menos 4. O sea, ya hubo bastante. Uno de ellos de Serte, otro de un vía de 1 metro, otro de vía de 80, otro la vía de Cinaz, otro que no sabemos con certeza, de un engendro llamado tractocarril, que hay alguna referencia también que se blindó, y el último, uno de los últimos fuertes tren también, en la zona de Marruecos, hubo varios más. Bien, pasamos a 1934, la Revolución de Octubre, en Oviedo, que sabemos que también hubo, al menos, creemos que hubo 2 trenes blindados. Como un artesano, muy sencillito, pero como solamente tiempo estaba la gente con fusilería, pues no había necesidad de ninguna cosa más. Pasamos a la guerra civil. Aquí voy a hacer la presentación de los trenes blindados en plan geográfico. No puedo hacerlo por fecha porque sería un galegay total. Entonces, aunque no corresponda cronológicamente lo que vamos a presentar, por lo menos es una panorámica por regiones que será más fácil de entender. En el País Vasco hubo, en el 36, hubo esta máquina y al menos otra más blindada. Ahí el Combre la grabó muy poquito, el País Vasco muy poquito, y hay esta imagen, hay un vídeo y algunas cosas por ahí detectadas. En Asturias también hubo al menos un tren blindado. Otra historieta, este es el modelo de Asturias, también creemos que hubo al menos 2. El pie de foto es lo que pone el periódico, no lo que decimos, sino lo que pone el periódico. En todas las fotos que tenemos conocimiento o datos de ellas, pongo la referencia, lo que sabemos y hasta dónde llegamos. Algunas están equivocadas, lo siento, pero es la referencia que yo sacamos de cada documentación que hemos consultado. Bien, llegamos a Madrid. El 5 de agosto del 36, aquí en los talleres de la Compañía del Norte, en Cipipío, se presenta este vagón artillado, que fue de un cañón, artillado porque llevaba cañones, aquí otro cañón, y sirvió de modelo para una serie entera de este tipo de vagones. Este fue al tren blindado A, que estuvo en el frente madrileño, que es este. Perdón, este tren es creemos que es en la estación de los Molinos. Vemos esta máquina montaña, que la vamos a ver luego abajo, el vagón blindado que ya no está, y abajo está la interpretación que ha hecho un amigo nuestro, Francisco Cruzado Alver, un pionero en el estudio de los vehículos blindados, tanto trenes como coches blindados. El primer libro que sacó fue hace 40 años y que por problemas de enfermedad pues, no puede estar con nosotros aquí, pero que tanto espíritu, porque todo su trabajo está presente en tanto en el trabajo de Eduardo como en el mío. Estos dibujos son interpretación que ha hecho el hombre Francisco Cruzado
de las imágenes que tenemos de los trenes. Quiero avisar una cosa para los muy técnicos, que a veces la imagen no corresponde exactamente al tren que se ve. La imagen está hecha de varias fotografías que conocemos. O sea, y también sabemos que estos trenes durante la guerra cambiaron de composición, o sea, de forma y de blindaje varias veces. Sabemos de un tren que al menos tuvo 4 variaciones sobre el mismo tren, como poco, es decir, lo tenemos contratado. Pero es lo que podemos, la mayor aproximación que podemos hacer. Luego si hay alguna punta puntual, lo vemos en detalle. Vamos al frente de Talavera, sur de Madrid. Esto ya octubre del... Perdón, el frente de Madrid, este tren estuvo en funcionamiento durante toda la guerra, hasta el final. Vamos al frente de Talavera, sur de Madrid. Ahí hubo una serie de trenes blindados, al menos media docena, y ahí hubo ya una explosión de vehículos diferentes y de todo tamaño. Aquí tenemos ya uno muy bueno, con bogies de 3 ejes, los que son ferroviarios saben lo que es, el vagón que hemos visto anteriormente, ya otra modificación sobre ese vagón, y este lugar, este punto en particular, el otro día un amigo nuestro pues, lo localizó en el sitio exacto donde está ahora mismo. O sea que ahí sí gente trabajando sobre el tema y seguimos sacando cosas. Este es el tren blindado K, también al frente de Talavera. Este es de los pocos trenes que sabemos con certeza cuál era, porque en la chapa, aquí pone en lateral TBK. En este imagen no se ve, pero este imagen que tenemos del mismo ampliado lo pone. O sea, es el único tren que sabemos 100% que es este. Lo demás, nos tenemos que fiar de lo que pone la prensa, o lo que da la información, o la situación de un frente en un frente terminado, en una fecha determinada. Este es el único que sabemos 100% que es el tren en ese sitio. Bien, Aranjuez. Este tren está en octubre del 36 en Aranjuez. Realmente es un tren, blinda la máquina un poquito, montan un vagón, lo blindan como pueden y a base de arpilleras. Aquí nos hemos llevado un cañón, que no tiene, pero este estuvo funcionando todo el otoño del 36. Este es el nuevo tren que hacen en la vía férrea de Aranjuez y está funcionando a partir del 37. Creemos que este tren y otro similar a este, una línea muy rara, muy extraña, más el anterior, estuvo funcionando toda la guerra. Luego hablaremos de los trenes que llegaron a la final de la guerra. Bien, al minero, a principios de 1937 se crea la Brigada de Trenes Blindados en el Ejército Popular de la República. Su jefe fue durante toda la guerra, este señor, conocido Julián Sanz, ferroviario, muy buen jefe, cosas raras, no sé por qué, nunca fue ascendido, pero en fin, son cosas raras. La Brigada de Trenes Blindados tuvo varios nombres: Batallón Ferroviario, Brigada de Trenes Blindados, Brigada de Trenes Blindados de Especialidades, Tercera Brigada de División de Fuerzas Blindadas y una cuanta más que no merece la pena contar. Llegó a tener 2.500 componentes, todos estaban dentro del arma de ingeniero. Ha sido la unidad de ingenieros más grande que existió en la historia del arma de ingeniero. No se ha reconocido como tal, pero es así. Solamente, igual que otras armas, como otras unidades en aquella época, tenía agregada a gente de otras armas como artilleros, médicos, tractoristas y cosas esas, pero en realidad fue ingeniero y dependió del arma de ingeniero durante toda la guerra. Bien, vamos ya al frente de Madrid en concreto. Tren blindado Racan, de vía estrecha, en la estación de Goya. Estuvo funcionando en otoño del 36 y hasta mayo del 37. Participó en bastantes combates en el frente de Madrid y su dotación, que fue felicitada, pidió voluntaria y hizo luego un tren blindado que se construyó en Levante y creo que se le concedió. Es un tren de vía estrecha, fue un juguetito de ellos. En el frente de Madrid, en mediados del 37, llegó a haber hasta 8 trenes blindados, repartidos en la línea central, los de Guadalajara, que también es el frente de Madrid, todas las cosas. Algunos modelos nos han llegado pues, por imágenes raras, cosas que no sabemos. En este en particular, este domo no sabemos lo que es, pero tenemos también otras fotografías. El vagón sí, un vagón cremocameteador, aunque aquí tiene una compuerta que cierra la tonera. Esto aquí para sacar los fusiles, es un bogie de gran peso, de gran potencia, con de 3 ejes, un vagón que lo llaman cucú, o sea, es un vagón pesado. Y esto, repito, no sabemos lo que es.
Otro tren también, similar al anterior, también que estuvo en Madrid. También estuvo en Madrid, porque hay diferencia de varias citas, pero que no podemos controlar. Vamos a los trenes diésel. Por favor, que eso estaba, pero Corral Serrano está aquí. Bien, vamos a los trenes diésel, que es todo lo que el objeto principalmente de esta historia, que todo lo que vamos aquí a ver. Por favor, dejen esa silla libre porque vamos para allá. Bien, estos trenes, vamos a detenernos un poquito más en ellos porque son los que protagonistas de esta historia. Estos trenes se hicieron a partir de una máquina diésel, está aquí metida, de la que había varias en España en estos momentos, la veremos luego detenidamente, y se hicieron dos blindajes. Son los dos blindajes parecidos. Esta es una de las versiones que tuvo, no es el que tuvo siempre en el mismo aspecto. Esta no es de arriba, pero es una de las versiones que queremos que tuvo. Repito, todos los dibujos son de Francisco Cruzado Álvarez, que están lo más posible reflejados a lo que hemos encontrado, no en esta fotografía, sino en otras varias que es similar. Bien, otros tres blindados. Es parecido al anterior, pero no es igual. Parece. Bien, estos son los dibujos hechos básicos de todos los trenes. Los dibujos básicos. Con la diferencia, uno frente redondeado, otro frente plano. Uno tenía raíles, otro no tenía raíles. Uno tiene una, bueno, son los dos, sabemos, con su, digamos, su planta que nos sirve para inicios, para trabajar en ello. Estos ya son dibujos del tren en detalle, en más detalle, el estado del tren, muy pequeñito, a 20 tantos metros, que se hizo, que fue que estuvo. Luego hablaremos del tren donde estuvo y todas estas cosas. Otra imagen del tren en el frente de Toledo. En este tren hay una cosa importante que quiero remarcar. Tenían radio. En alguna imagen se ve, aquí hay un porte, aquí otro porte de tal, llevaban una radio dipol. Eran los pocos vehículos de la Guerra Civil Española, quitando algunos aviones y algunos tanques que tenían radio. Muy pocos tenían, pero estos tenían. Esta es la máquina que vamos a ver. El tractor, locomotora diésel, los tractores de maniobra, que fue la que se blindó. Esta y otra similar a ella, que se blindó, luego la veremos en detalle. Esta está aquí abajo, en el museo. El aspecto de la máquina por un blindaje lateral. La entrada de la maquinista, la puerta de la máquina, todo por un lateral. Y este es el otro lateral de la máquina. Estos son los vagones que se utilizaron para los cuerpos de los vagones del personal. Son, ¿cómo se llaman? Vagonetas de estas de minería. Estas se sacaron de una mina por la zona de Águila, en Murcia. Estos son los vagones estos. Este es el interior del vagón artillero de este tren, llevamos un cañón de 7,5 con cordillera. La fotografía facilitada por Artemio Mortero es de la época. Y esto es la chapa del cinturón del constructor, el maquinista, don Adolfo. Bueno, ahora no sé el nombre de Adolfo Burgos, que fue maquinista del tren, y esta chapa nos ha facilitado su nieta, que dijo que iba a venir, nos está aquí presente, y es la que queremos que llevaba él en la guerra. Luego hablaremos de este maquinista y de las máquinas. Seguimos, Extremadura. En Extremadura hubo varios trenes, solamente hemos utilizado la fotografía de este, que se hizo famoso porque tuvo una unidad de operaciones especiales, muy activo en su época, y se fue un poco la mano, pero es otra historia. Y también en Extremadura hubo un tren, una cosa muy curiosa, catalán, servido por voluntarios catalanes que hacían la guerra por su cuenta. Este tren, a finales de 1938, a raíz de que unos combates se iba a su bola, por decirlo suavemente, hacen un informe, piden que se disuelva el tren, y después de mucho jaleo, porque pertenecían al sindicato ferroviario catalán, que era muy potente, logran que el personal del tren militar se agregue o se vaya a su unidad de origen o se agregue al tren. Los maquinistas del tren se incluyen en la brigada de ferroviaria o la brigada de tren blindado, y el tren se inscribe ya dentro de la brigada de tren blindado con la disciplina militar. O sea, cuesta un poco, pero el tren se convoque al ejército y lo consiguen. En fin, cosas de la toda la guerra que parece difícil creerlo, pero ocurrieron.
Este tren, que llamamos tren de Baltasar, que es un tren que nos tiene locos, porque sabemos que fue de unos pocos casos que hubo combates con trenes blindados que hubo desperfectos. Esta imagen, hay dos imágenes muy similares, pero una está fechada en noviembre del 36 y otra en abril del 37. Todavía no sabemos exactamente, en las dos coinciden los datos, todo coincide con las dos fechas, pero de luego solamente puede ser una, porque sería mucha casualidad que fuese el mismo tren en dos frentes diferentes. Bien, ya vamos a Guadalajara. En Guadalajara hubo al menos 3 trenes blindados. Este fue entonces el tren blindado B en la fotografía está Jan Hadrake. Esta fotografía me la pasó el que fue el jefe de la unidad de tren blindado, Narciso Julián, y está hecha desde el monte que se corta el Castillo. Esta es la zona de Rebolloso. Tiene dos vagonetas delanteras para llevar material, etc. Un vagón blindado artillero, la máquina blindada, otro vagón artillero por detrás y luego otro vagón por detrás. Aquí hubo al menos 3 trenes blindados, 2 simultáneamente, más alguna automotor y alguna cosa más curiosa que hubo. Bien, esto es un caso curioso porque esta fotografía la tenemos de colocación, que se hicieron colocación de la boda de un miliciano que se realizó, no tengo otra fotografía de la boda, porque lo que interesa de la fotografía del tren, no sabemos exactamente dónde se hizo, pero en la fecha de esta boda corresponde, en el que sabemos que es el tren blindado acá, y corresponde a su estancia en Guadalajara. En tu Villa Mares, tenemos la fotografía del miliciano con su mujer, la boda de civiles, los dos, la oficial jefe de la unidad, a la época se hacía así, y no sabemos exactamente dónde es, pero suponemos que fue en Guadalajara. Bien, otro tren de Guadalajara, creemos que es el que llamaban blindado fantasma, o por allí. Este estuvo en el 35 combatiendo y ya sé que la foto la hizo Moro Bojatierra. Aquí llega uno que está saltando por las paredes de la iglesia. O sea, la foto, no se la hacemos Moro Bojatierra, que había sido fotografía, pero está en un artículo tuyo y está como fuese tuya. Fue un periodista anarquista que recorrió, de los pocos que realmente recorrieron a pie y estuvieron los frentes bajo fuego enemigo, de los poquitos. Bien, un tren curioso que se blindó en Málaga. No sabemos si llegó un tren en combate, pero fue capturado nada más llegar a los aéreos nacionales a Málaga, en febrero del 37. Este es otro tren que creemos que no se llegó a hacer, máquina de un tren de vía estrecha, una composición muy curiosa. De este tren tenemos toda su historia, incluido el corte del material, todo. Lo único que no sabemos que se llegó a hacer, porque la documentación que tenemos ya es muy tardía y no sabemos si llegó a hacer, pero de luego el proyecto era muy complejo. Bien, Levante. Este es uno de los primeros trenes de que tenemos conocimiento. Se hizo en Valencia. Sabemos que este tren se fue al frente de Teruel y se le pierde la pista. Pero en fin, ahí está. Estas casetas son casetas de obra, que montaron en un vagón, y bueno, ahí está, el hubo. Bien, llegamos al tren blindado 12. Esta fotografía es de mayo del 39, ya acabada la guerra. En Valencia se hace una exposición, un desfile, entre otras cosas se monta todo el material. Esta es la única, de momento, fotografía que tenemos del tren blindado 12. Fue el mejor tren en todos los aspectos que se hizo durante la guerra civil. Tenía el blindaje, doble blindaje, con antihierro, chapas de acero acromoníquel, flancos blindados, 4 cañones, un montón de ametralladoras. Y es interesante esta fotografía porque aquí detrás está el blindado diésel, que estaba en aquella zona, y otro tren más, porque en Levante sabemos que al final de la guerra había 3 trenes blindados, y los 3 están en la fotografía. Problema, que sabemos que este era el 12, el diésel, que en aquel momento era el tren blindado número 8, y el 1, que no sabemos cuál es, pues también en la guerra civil lo encontramos al menos con 4 o 5 trenes número 1. Cambiaron varias de nombre. Bien, esto es lo que los nacionales en propaganda denominaron, hubo varios casos, de tren blindado destruido. Evidentemente, esto es un tren de mercancía que se ha quemado. Hubo varios casos como este. Y con este caso de los trenes blindados nacionales, los trenes blindados de los nacionales se atribuyen como destruidos, solamente mencionar que conocemos por el momento 4 hechos puntuales de participación de trenes blindados
nacionales. Sabemos en 4 ocasiones que se citan, todas muy puntuales y momentáneas, y donde fue de acción de 1, 2 o 3 días, no sabemos ni cómo fueron, ni quién lo mandaba ni nada. De momento, es cuestión de que aparezca. Pero sabemos que al menos ya sabemos con certeza de que hubo al menos 4 trenes blindados nacionales. Cataluña. En Cataluña, el ejército de Cataluña también fue a su bola en la guerra y montó sus trenes blindados. Esta es una máquina de una forma bastante interesante que se hicieron. Esto es una planteadora que inventó un blindaje un poquito particular, pero bueno, funcionaron. No sabemos de qué tren participaron, lo que sí que hicieron, sabemos que hicieron varias versiones, o al menos hubo 2 trenes independientes. No sabemos más, sabemos cositas muy largas, pero en fin, insisto, es cuestión de tiempo y del historiador que se metan en esta cosa. Es la máquina y el vagón trasero, una ametralladora en posición antiaérea montada en el tender, se llama severo. Esto es un vagón que se hizo artillero, de este al menos se hicieron 2 vagones, pues hay una fotografía que se muestran 2 vagones, este es artillero y este es fusilero, el mismo vagón. De este hay al menos 2 vagones, al menos. Bien, esto ya al final de la guerra, y el tren blindado 7, que cuando pasa la frontera, por la calle del frente, y se entrega en la Tour de Querol. Este luego se entró a España y se desblindó. Es un repaso rápido de los 3 blindados que conocemos en Cuba. Bien, de lo que vamos a sacar aquí, hubo más trenes. Estos son únicamente los que tenemos importancia gráfica de ellos y se han podido reproducir. Repito, hubo más, pero estos son los que hemos podido reproducir. En Cuba, estos 3, en Marruecos, estos 4, en Asturias, estos 2, todos, repito, son triunfos de Francisco Cruzado Albert. En la guerra civil ya tenemos unos cuantos. Los nombres que hay aquí puestos tan pequeñitos son los nombres que le hemos dado, o por el nombre del tren si lo tenemos, por la localización geográfica, o por un hecho puntual. Tenemos una buena colección de trenes. Y estos son todos, no voy a meter en cada uno porque no los tenemos aquí esta mañana, pero los que sabemos, repito, de los que tenemos constancia gráfica. Y unos cuantos más. Esperemos cuestión de tiempo de que haya algunos más. Cuando acaba la guerra civil, en el febrero del 39 tenemos el último parte de la brigada de trenes blindados, indica que hay operativos en ese momento, ya acabando la guerra, los siguientes trenes. El tren blindado número 5 en Las Matas, el tren blindado número 6 en la estación de Norte de Madrid, el tren blindado número 11 en el hipódromo de Aranjuez, el tren blindado número 7 en la estación de Alarica, en Guadalajara, el tren blindado número 10 en la Flamenca, en Aranjuez. Lo estoy hablando, pero estoy diciendo está como están, porque están por batallones que no me entran yo. El tren blindado número 3 en Belalcázar, en Andalucía. El tren blindado número 4 en Los Pedroches, en Almacén. El tren blindado número 1 en Almenar, en el norte de Sagunto, Castellón. Tren blindado número 8 en la estación de Navaja, también en Castellón. El tren blindado número 12 en Los Valles, próximo a Sagunto. En estos momentos tenemos 10 trenes blindados, más 12 máquinas blindadas, más una diésel y 20 vagones blindados en otras composiciones. También se menciona de que hay un automotor blindado, sabemos como varios, procedente de la factoría de Águila, recién llegado y que está estacionado en la vía de servicio de la estación donde se encuentra el segundo batallón, Guadalajara, en la vía. Y ahí también, sin confirmar dónde ni cómo, 2 trenes blindados más pendientes de organizarse. O sea, que era un tren que al final de la guerra, o era un sistema de combate que al final de la guerra se seguía considerando que funcionaba. Bien, pasamos ahora a la exposición que va a hacer Eduardo de la maqueta y ya te toca, Eduardo. Pero que grave. Sale al chile, a la ficha.
Gracias a la Fundación del Museo, a Jefema, a Pepe Morcillo y a todas las personas que han colaborado para hacer esto. He intentado unir el maquetismo, que es una afición mía de jubilado, y la historia. Como pertenezco a Jefema, pues me ha interesado muchísimo toda la cuestión de la Guerra Civil Española y preferentemente los trenes, porque es mi hobby, como ya lo digo. Tengo que agradecerle a Jacinto Arévalo todo su apoyo, lo mismo que a Francisco Cruzado, que me ha pasado mucha información de cómo eran los trenes, y a Jordi de Barbujado 113, una tienda de maquetismo, que me ha asesorado en muchos truquillos para hacerlo. Y como no, a mis compañeros, a Félix García, a Alberto Pesquera y a Federico Espadas, que vendrá aquí, que es el artesano que lleva toda la cuestión del maquetismo del museo. Es un fenómeno en cuestión electrónica y de maquetas. Hemos pretendido hacer una reproducción lo más exacta posible al tren blindado que nos has puesto aquí, Jacinto, y para ello hemos utilizado... ¿Se me ha disparado esto? Es un tren muy curioso, puesto que ofrece unas características muy particulares para el maquetismo. Es un tren que tiene... ¿Qué le pasa? Este es mi amigo Federico Espadas, que está aquí escondido. Que es un fuera de serie, o sea, es de lo poquito que hay, de lo único que hay en España, bueno, del maquetismo. No sabemos por qué nos salen gratis, porque estar aquí no sabemos por qué nos salen gratis. No sabemos por qué nos salen baratos. No, dale la presión. Tú. Son mis pequeños, que son el chino que estoy dentro. Yo ahí no sé. Para pasar las imágenes. Sí. Yo ahí no llego más. Toma, la pila. Es un tren que tiene de características, tiene unos raíles en el techo para hacer camuflajes en ataques aéreos, que el avión, cuando pasara por encima de él, le confundiera debido a los raíles que lleva encima, que formara parte de la vía. En el techo, este tren, había en las fotografías que podemos ver, había varias posibilidades. Una, que no llevara nada pintado, como es este caso, que están aquí los raíles, y otra, que también, y eso también se hizo, que estuviera pintado de balasto, para confundirlo y con traviesas. Entonces, nosotros hemos intentado reproducir todas estas particularidades, pensando de que es una escala muy chiquitita, la dificultad es enorme. Además, este tren llevaba un camuflaje lateral que, visto desde las trincheras, claro, nunca puede ser tan perfecto, esto parecía el cielo y esto las montañas. Y si nosotros vemos un paisaje con montañas al fondo, siempre hay algún tipo de montaña también anterior que está pintada aquí. Esta pintura era una pintura muy burda, porque no había compresores, y se pintaban y se camuflaban los trenes o los carros de combate con escobas. Se pintaban en bote de pintura y se pintaba con escobas. Entonces, claro, esto es muy seductor para hacer una maqueta, porque te ofrece unas particularidades muy curiosas. Aquí en el siguiente vagón vemos también la forma de las montañas, lo mismo que en la locomotora. Y en la locomotora se puede apreciar cómo verdaderamente está... ¿Qué ha pasado? Dale escape al revés. Me has puesto automático. La locomotora, cómo está pintada de forma muy burda,
con escobas. También durante toda la contienda este tren parece ser, según me han dicho los historiadores, le pintaban de diferentes colores según el terreno en donde operaba. Por ejemplo, en Castellón iba de una manera y en Talavera iba de otra, y lo iban cambiando de color constantemente. Para hacerlo, este es el tren Tolba, con unos rodamientos americanos. También los hemos respetado, los rodamientos estos, han costado mucho encontrarlos, pero se han respetado para hacer los vagones. Esta es la locomotora y esta es la locomotora de la maqueta. Esta es la reproducción, la podemos comparar con esta, con la auténtica, la puerta, unas cadenas colgando, unos tirantes para sujetar los faldones, los faros, la escalera, el gancho. Entonces, aquí tenemos la reproducción. El techo, con los raíles, la escalera, los faroles, la cadena colgando, los tirantes para los faldones. Esta locomotora lleva 5 tipos de pintura y con diferentes técnicas. Lleva técnicas de aerógrafo, lleva técnicas de salpicadura, bueno, de todo, lijaduras. Y también se ha llegado a incluir los remaches. Los remaches están hechos, que lo podéis comprobar luego, con unas láminas de estaño y un punzón muy finito en que, apretando contra un tacón de una zapatilla, se desprendía una especie de lentejuela chiquitita, de menos de 1 milímetro. Esa lentejuela se pegaba en la chapa, una a una. Lleva cerca de 500. Todos los remaches estos. ¿Cómo se empezó a hacer aquí tenemos el otro lateral, aquí se pueden apreciar las montañas, las vías camufladas. ¿Cómo se empezó a hacer? Con los planos de Francisco Cruzado, que me pasó gentilmente. Este es el primer despiece. A partir de los planos esos, se hizo los laterales, el techo, un soporte de madera, los laterales, la trasera, la delantera y trasera. Los vagones, el vagón central, con el techo, la trasera, la delantera, los laterales, y el vagón que abría el convoy, que llevaba 3 ametralladoras aquí delante. Estos llevaban aquí una torreta, y aquí llevaba una forma que lleva 5 piezas diferentes para darle la curvatura. Esta es la parte de delante del tren, donde van colocadas 3 ametralladoras. Las ametralladoras están hechas con tubos de 1 milímetro de diámetro, y en el interior lleva una fibra óptica por el cual se pueden ver las luces. ¿Puedes verlo, Federico? Está ya, podemos observar aquí las ametralladoras. Hay que fijarse un poquito disparando. Lleva un dispositivo en que dispara, hay luces. El primer convoy ya montado es este. Aquí podéis observar los remaches que os he dicho. No están colocadas las vías. Una ametralladora antiaérea aquí, el cañón de 75 milímetros, y después las troneras por donde asoman las ametralladoras, que se entiende que eran unas ametralladoras Maxims. Este es el primer vagón. La pieza esa que habéis visto encima de un tintero está empotrada, está encastrada aquí. Y os podéis imaginar
si es del tamaño de un tapón de un tintero, el poder encastrar ahí los cañones y las fibras ópticas y de todo. Este es el segundo convoy. Aquí se aprecian todos los remaches. La locomotora en fase de construcción. Ya tenemos los raíles colocados encima ahora y hemos colocado las protecciones en los bugis, que eran vigas traviesas de vía de tren, hechas de madera de balsa con unos tirantes, concretamente muy ajustados a la realidad. Ya está aquí pintada. Hoy se ve muy bien. Se ve fatal. Bueno, luego os acercáis y la veis aquí. Aquí está pintado el techo, está pintado todo el camuflaje. No tiene fuerza esto, no se ve. Una lástima. Aquí lo tenemos, una ametralladora, dos en el centro y la tercera aquí en este lateral. Otras ametralladoras que asoman por los laterales. Los camuflajes y los bugis con la protección de las vigas de madera. Este es el otro vagón, el segundo, el que lleva el cañón de 75 milímetros. Hemos pintado aquí ya el cielo con óxido de haberse mojado los raíles. Los raíles constantemente, la parte de arriba de los raíles los estaban puliendo para que tuvieran brillo, para que se vieran bien desde arriba, desde el aire. Entonces aquí le hemos metido también óxido. Esto se aprecia mejor en la maqueta. Y esta es la locomotora con las montañas aquí pintadas, porque, como ya os digo, tuvieron muchos procesos de pintura. Entonces los que hemos visto en las otras fotografías son brochazos con escobas, pero sin embargo en la fotografía donde está en Tour de Canol el tren estacionado, se aprecia de que están pintadas las montañas. Este es el tren visto desde arriba, se aprecia poco, está pintado el balasto y las traviesas para que no, como ya os digo, nos pasara desapercibido lo más posible desde el aire. Aquí tenemos los bugis protegidos, una rueda, la otra, y los bugis protegidos con cinchas y aquí se aprecian los remaches de la chapa. Aquí lo vemos mejor. Aquí tenemos óxido, una tronera que se ve que está cortada con soplete de forma muy burda, la montaña pintada, la protección de los bugis. El óxido que chorrea de la ametralladora, la puerta de la protección. Aquí tenemos también los remaches. Y esto ya es, dijimos, bueno, vamos a hacer una maqueta, pero hemos hecho la maqueta del tren, pero vamos a hacer una maqueta en condiciones. Vamos a meter el grupo ya. Métele caña, dale caña, que está desconectado. Entonces vamos a hacer una maqueta que simule un combate. Entonces, por asesoramiento de don Antonio y de Jacinto, y don Jacinto, hemos hecho dos tipos de trincheras. Unas trincheras del bando nacional, conforme a lo ellos lo construían, y otras trincheras del bando republicano, protegidas por caballos de Frisia y rejados y alambradas. Y hemos querido divertirnos un poco y lo hemos decorado como un campo de batalla. Venga, Federico, vamos a ver. Lo meto al túnel, venga, vamos a hacer la escenificación. El tren, el vagón, la máquina por dentro es un espectáculo. El abrirla es un espectáculo porque lleva el motor, la máquina que es muy pequeñita. El motor cabe justo un decoder eco y luego toda la fibra óptica y todo el sistema eléctrico para simular las ametralladoras. El montaje ha sido divertidísimo y penoso al mismo tiempo porque
Cuando hacías una cosa se cumplía otra. O sea, que era... Entonces, venga, vamos a darle al combate. Vamos a darle al combate. Y entonces pues de los conos de bombardeo pues sale humo. Al mismo tiempo el tren está repartiendo balas para todos los lados. Y esto como anécdota hemos mandado quitar los sensores de contra incendios porque es que ayer al hacer la prueba se organizó tal tragedia que saltaron las alarmas en el museo y tuvieron que desalarmarlo porque creían que había incendio. El proceso de construcción de la maqueta, pues como podéis ver aquí cómo se ha empezado a hacer, cómo ha ido poco a poco creciendo, cómo se diseña la trinchera, cómo se pone, ya tiene el entablamiento de los túneles, ya está replanteada toda la maqueta. Estos son papeles de cocina untados en cola blanca. Estos son las alambradas hechas con alambre, enrolladas en un clavo y luego pintadas. Se va conformando la maqueta. Ya están las trincheras pegadas, pintadas, los caballos de Frisia preparados fuera, la trinchera del bando republicano. Ya va integrándose con tierra, la montaña, luego se va montando. Hemos colocado los embudos ya para meter los LED y luego posteriormente enchufarle el humo. Ya están colocados los caballos de Frisia. Los
los árboles y los matojos son de tomillo, pintados. Los sacos terreros son cordones de zapatos. Los sacos terreros que están protegiendo los pozos de tirador son cordones de zapatos. Todos son tierras naturales y las espigas, si os dais cuenta, están verticales. Claro, no se puede poner palito, pelillo ahí. Entonces hemos ideado un aparato que es como basado en las raquetas matamosquitos que hay, que está colgado en YouTube. Entonces hemos hecho un aparato que establece un campo magnético y al caer la espiga se queda vertical. Los pozos, aquí está sin terminar todavía. Los embudos del combate. Lo voy a poner para que lo veáis. Jacinto, ¿cómo me voy a la última imagen? Se quema, Porque como desde ahí no se ve muy bien la maqueta, os voy a poner lo que hicimos ayer cuando saltaron todos los... Abajo esta cosa. A ver si se ve. Esta es la maqueta cuando ayer hicimos el estropicio en el museo. Todas las tierras son naturales. Aquí se aprecia el tableteo de las ametralladoras. Estos son cachitos de raíz que están sembrando una valla que también está destrozada. Claro, se desorganizó un fumador de opio. El aparato este de humo también está diseñado por nosotros y hecho por nosotros. O sea, no hay nada aquí comprado, nada más que el motor del tren, de la máquina, es lo único que está comprado. Todo lo demás está hecho artesanalmente. Por Federico, por mí y por mis compañeros. Aquí podrás tienes todo el camuflaje, todo el humo de todo el combate. La tierra está quemada por las bombas. Y bueno, pues esto es todo. ¿Cuántos meses? Pues llevamos unos 6 meses. No ha sido ningún trabajo, ha sido un divertimento y lo hemos pasado pues, genial. Con unos quebraderos de cabeza enormes porque
explicarle los problemas que hay son enormes, enormes, porque no puede quedar liso como cualquier otro vagón, otro tren, no puede quedar la pintura lisa, porque está pintado sobre chapa de hierro, de acero, entonces queda rugoso. Entonces había que buscar a ver cómo se quedaba rugoso. Entonces, pues, con el aerógrafo, si no funcionaba esto, el aerógrafo va a ser desafiante. Quitar el bagasto, hacer el bagasto aquí en la maqueta es muy fácil porque mezclas tierra de diferentes colores y entonces parecen marrones, negros, blancos, como es el bagasto de la tierra. Pero hacerlo en pintura que quede a pitas para que se mueve la tierra, ha sido, bueno, papeles y papeles y papeles y papeles y la vara en la ropa hasta que no podíamos conseguirlo. Y cuando ya lo he conseguido ha venido mi hijo y ha dicho, papá, así no es. Entonces lo hemos liado, porque yo vengo a la familia, entonces ha tenido que retocarlo él también con el pincel, con los óxidos y con todo. Total, que se ha intentado unir la historia con el maquetismo, lo hemos pasado fenomenal y hoy ha sido un día maravilloso de veros con vosotros. Ahora vamos a apagarlo. Hacemos un turno de preguntas, rogamos que sea rápido y breve. Y luego se vuelve a encender otra vez para los que están más atrás puedan acercarse a verlo en funcionamiento. Preguntas, si es que hay alguna. Julián. Jacinto, he visto las imágenes que delante de la máquina hay veces que hay vagonetas o vagones. Has comentado que era para llevar materiales, ¿puede ser también para prevenir sabotajes? Espera, y la segunda, ya te dejo. La efectividad de estos trenes, tanto ofensiva como defensivamente, ¿eran eficaces? ¿No eran eficaces? Ya están las dos. Como todas estas cosas, quiero simplificar mucho. Las vagonetas se pusieron porque se puede. Perdón. En esto, como en otras tantas cosas, yo he tenido que simplificar mucho. Las vagonetas obedecen a varias cosas. Lo primero, llevar material del puerto consigo. Y segundo, porque se instalaron en la vía férrea una serie de minas, no íbamos a tiempo, sino que contaban los pasos de los ejes y volaban. Entonces, esa mina ya se hizo un coma, por todo lo que ya se hizo un coma. Entonces, había una mina que se pasaba la que iba montando. Tú metías a que explotase al cuarto o quinto eje. Bueno, pues tú le metías vagonetas delante con peso, simulando un vagón, y volaba el vagón, pero no la máquina. Como tengo que simplificar, no me he metido en ese tema. Efectividad, repito, se consideró como un tanque a oeste. La prueba está en que al final de la guerra había 10 trenes blindados operativos. Contando que cada tren blindado corresponde a una compañía de que llevaban 2 trenes blindados. El tren blindado en sí y una máquina blindada con un vagón pequeñito que era la máquina exploradora. O sea, si contamos un tren blindado, cada tren blindado son 2 trenes. Cada tren blindado corresponde a una compañía. Una compañía tiene el tren blindado gordo y un tren blindado pequeñito, que es una máquina exploradora, también blindada, que sirve para patrullas normales, una máquina de vapor muy corto de mantener, y para el caso de combate, a estar atento a la retaguardia de la máquina que combate. En algún caso tuvo que remolcarla. O sea, efectivo, si al final de la guerra hubo 10 trenes blindados operativos con ya bastantes problemas de combustible, sobre todo de carbón, el que servía. De hecho, un problema que yo he visto en los historiadores, donde más, es que en el frente de Levante, donde actuaron, donde ya sabemos que actuaron en conjunto los trenes blindados con los tanques, ya pertenecían todos a la división de fuerza blindada. Los historiadores hasta ahora, no sé por qué lo he comentado con ellos, han visto los documentos que hablaban compañía de TB12, compañía de BT5, y lo daban todo como tanque, cuando el TB12 era el tren blindado 12. Entonces los historiadores hasta ahora en aquella sigla y que bueno, pues un tanque, ¿vale? Oiga, no, era un tren. Lo que pasa es que esto no se hace medio hasta que hemos levantado la nieve.
O sea, eran tan operativos como los tanques, con las propias limitaciones de los tanques. Un tanque de la época no es un tanque de hoy, que pasa por cualquier sitio. Como pasase por un campo de patatas, se quedaba atascado. O sea, andaba por carretera o por terreno duro. Y pendientes, poquitas. O sea, no, tenemos que retrotraernos hace 80 años con los tanques de la época. Y igual funciona, hacía un tren, un tanque, pero tenía mucho más cañones, mucha más potencia de fuego, y además la gente del tren blindado, que tenía dos secciones, los trenes de asalto, salían del tren a los laterales y también combatían. Objetivo era. Lo que pasa que ahora mismo pues, se nos está un poco difícil de entender. ¿En qué lugar a los trenes se les ponía el blindaje? Bueno, yo hemos visto que había muchos tipos de blindaje. Sí, pero ¿en qué lugar me refiero? ¿En qué lugar? A ver, físicamente. en todo. En todo. Normalmente en los laterales y en los frentes. No, me refiero... ¿En qué talleres? A ver, en Madrid, el primero que sabemos, bueno, en Valencia los talleres de Iberia. En Madrid la Compañía del Norte, en Madrid capital. En Aranjuez había un taller muy bueno de blindaje. En Águila se hizo los trenes diésel. En Málaga, en los dos talleres donde había, en dos talleres ferroviarios que había talleres importantes se blindaron. O sea, sabemos que los catalanes hicieron la maquinita terrestre marítima. En Madrid sabemos, porque hay una cita que piden de hacer un vale por las chapas, de acero al cromoníquel de 12 milímetros, que estaban en los talleres, uno que estaban por el Cerro de Los Ángeles, no me acuerdo del nombre. ¿De qué época? O sea, nos hace falta lo menos, no lo tengo por ahí alguna. Pero, o sea, el blindaje se hacía normalmente en los talleres ferroviarios. El tren blindado 12, en particular, se hizo en los Altos Hornos de Sagunto. O sea, en aquella época la única industria pesada que había, pues, donde era el vehículo más bestia, quitando los barcos, que había combatido. ¿Vale con eso? O sea, en cada sitio donde había combatido. Bueno, sí. Bueno, según me cuenta todavía mi padre, recuerda el tren ese que de Guadalajara, él batía la zona de Cogolludo, las tropas nacionales, ¿no? Entonces se escondía detrás de la loma que hay en la Larilla, en la curva, ¿no? Y dispara, pero yo lo que he visto ahí me parece demasiado sofisticado según me cuenta todavía mi padre, que era una máquina y un vagón donde venía la pieza, cogía toda leche y volvía lógicamente a esconderse en la curva. No sé si esa fotografía corresponde al tren ese de... A ver, los tanques de Cogolludo fueron en la época de los combates de Sigüenza, ¿no? Por esa época, por el 36. No, ya era al final, era... No, al final, Cogolludo. Bueno, mi padre estaba allí, bajaron de la Sierra de Guadalajara hacia Cogolludo, ¿no? Bueno, a ver, en el 36 tuvo aparte otro tren que afilió a los combatientes que estaban en Sigüenza, en el que se alargó el abogado. Aragón, Martínez de Aragón. Ese. Y estaba el tren de Moro Baja Tierra, que hay la fotografía por ahí. Luego tuvieron al menos dos trenes blindados simultáneamente, blindaje gordo, potente. Si tu padre dice que era un blindaje muy elemental, es del 36. Porque luego en el 37 y el 38 los trenes que pasaron eran con un blindaje ya potente, señor. Muy bueno. Sí, esto era al final de la guerra. No, al final de la guerra el blindaje era verde. A ver, te digo, en el 36 estaba el tren de Moro Baja Tierra, que era un blindaje muy elemental, muy bajo. Y al final de la guerra, este tren, que ya es un blindaje gordo, este tren estaba en febrero del 37. Esta fotografía, además es correcto, con la fotografía también la dio Narciso Julián, que fue el jefe de la seguridad de está perfectamente localizado el sitio, desde donde es la fotografía y el tren. O sea, este blindaje no es un tren blindaje artesano. O sea, tu padre te dice, y insisto, muchas veces, 80 años después, la memoria te das cuenta que es un tren muy elemental, o era la máquina exploradora, o al principio de la guerra. Era al final. Entonces la máquina exploradora o un tren auxiliar, cogerlo en un momento por lo que fuese. Pero ahí hubo dos trenes, que hubo varios, en esa zona particular hay al menos, a lo largo de la historia, 4 o 5 trenes diferentes. Está el tren blindado que afilió a los de Sigüenza,
el que fotografía un muro bajo tierra, que es un tren blindado a media, y luego de estos el tubo, el B, el E, el H y el K, que sepamos, más automotor blindado. Sabemos que hubo un parte de que un sargento resultó herido en un ataque al automotor blindado. O sea, si al final de la carrera de esta zona, o un tren, o a lo mejor en los blindados, o la propia exploradora, en una misión por ahí que sea pero no de combate. No sé qué no se puede decir la cosa, porque las cosas están claras. Estos tres en estos momentos estaban ahí. Yo quería preguntar, dentro de mi más absoluta ignorancia, confirmar que hubo un tren blindado, como el Frente Nacional llegaba hasta Las Rozas, Sí. Hay un tren blindado desde la estación de Torrelodones hasta Los Molinos. Sí, sí. ¿Qué es? El tren blindado. Sí. Voy a la foto. Esta fotografía creemos que es de Los Molinos. Estuvo toda la guerra. Al principio hubo dos trenes en esa zona, el A y el B. Al principio, este salió a partir del 5 de agosto del 36. Luego salió el B, que lo pasaron luego al frente de Extremadura. Con la anécdota de que cuando la máquina intentó pasar por el túnel de la Risa y la estación del norte, se quedó encallada porque no pasaba. Y hubo que desencallarla. Entonces, sí pudieron pasar los vagones y al tren B, que es uno de los problemas que tenemos de identificación y maquinaria, le pusieron una máquina de la compañía de MZ. Entonces, era un vagón de una compañía y la máquina era de otra. Y fue al frente de Talavera. Pero este tren estuvo toda la guerra. Además tenemos los partes de combate, junto al 37, del 38, es toda la guerra combatiendo. Y llegamos solamente hasta Los Molinos. No, llegaba hasta el túnel de la Cañada en el Escorial. O sea, los límites eran el túnel de Tablada en Guadalajara y por la línea del Escorial hasta el túnel de la Cañada, que está al lado de Lobo Isabela, y por debajo la zona del túnel en Los Molinos, ahí cerca, por la sala hay un túnel largo. Ese fue donde se metía, se guarnecía el tren blindado cuando no combatía, el túnel que está cerca de Los Molinos. Hay otro túnel de Torrelodones que ahí también se... Ahí el túnel, el kilómetro 29. Ahí además pone el tren blindado en el kilómetro 29, no sé de la Rosa de Torrelodones porque yo los límites geográficos me pierdo, pero el tubo ese funcionó toda la vida. Vale, muchas gracias. Eugenio. Bueno, en primer lugar, felicitaros a ti, Jacinto, pero ya te conocemos, pero a Eduardo no le conocíamos en estas cosas. Entonces, felicidades a ti y a tu compañero. Al que estaba del trabajo subterráneo, del trabajo subterráneo. Federico. Bueno, parece ser que este tipo de armamento fue desestimado, o creemos poco utilizado, por lo que has dicho, por la tropa franquista. Primero la pregunta era si es así cierto, y luego segundo, si sabes los motivos por qué desestimaban este tipo de máquinas. Sí y no. Vale. No todo en blanco y negro. A ver, tenemos una de las paradojas pendientes. El micrófono. Perdón. Tenemos una de las paradojas pendientes que sabemos que no solamente Franco llevaba un tren al puerto de mando, sino que hubo otros generales que iban en trenes como puerto de mando. Entonces, para defender un tren, ¿qué utiliza? O sea, yo tengo la sospecha, además, no más que sospecha, de que todos esos trenes llevan de acompañamiento un tren armado. No me atrevo a decir blindado. Porque un tren, el tren de Franco, las pocas fotos que hay del término, que no era el tren, sino el término era todo un complejo del puerto de mando, estuviese donde estuviese, tenía que tener una defensa inmediata. Entonces el tren, si estaba en un sitio con carretera, vale, pero si estaba en un sitio en el medio del campo, tenía que tener algo de defensa inmediata. Lo que pasa es que eso no hemos visto todavía ninguna cita. No solamente Franco, hubo más generales que tuvieron tren como puerto de mando. Y todos esos trenes llevaban algo de defensa. De eso todavía, insisto, todavía no hemos encontrado nada. Bien, ya he dicho que puntualmente tenemos documentación de 4 acciones con trenes blindados nacionales. Documentadas. Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado ni
cómo eran, ni dibujos, ni fotografías, ni testimonios de gente que estuvo en estos trenes. El respecto de que por qué no lo utilizaron, no sé, uno utilizaba un tipo de armamento y otro utilizaban otro. Lo que hay una cosa muy curiosa. En varias de las innovaciones que metieron los trenes blindados españoles, no sé las tropas nacionales, pero los alemanes sí tomaron buena nota de ellas. Cuando los alemanes tuvieron su guerra, la Segunda Guerra Mundial, tuvieron 100 trenes blindados, que se inauguraron. Y muchas de las innovaciones que se utilizaron los trenes blindados españoles, la radio, la entrada antiaérea, el tipo de combate del tren blindado, que se hizo un manual de combate, un manual de combate, lo copiaron los alemanes. Luego, cuando acabó la guerra, pues esos trenes, como hacía falta maquinaria, se blindaron. Y no trenes blindados, pero sí se montaron artillería sobre férrea, que se ha hecho con otras cosas aparte, para las costas del estrecho. El tren blindado no hacía falta de momento. En Guinea no había ferrocarriles, en Marruecos no había ferrocarriles, también hace falta parada. En la guerra sí sabemos que los alemanes tomaron buenas, y los rusos también, buena nota de los trenes blindados españoles, del funcionamiento, del armamento, sistema de combate, de todo. Vale, o sea, te digo hasta donde llego. José Ignacio. A ver, por lo que me ha parecido entender, has hecho un recorrido geográfico de los trenes blindados y en el caso de Aragón solamente has mencionado uno que salió de Valencia y que entró en interior y se le perdió la pista. ¿En Aragón se utilizaron nada más blindados? Sí, lo que pasa es que he tenido que resumir mucho. En Aragón tenemos el tren que fue para Teruel, de que se pierde la pista. Un tren que combate en Tardienta, cuando llegan los republicanos a la zona de Tardienta, que pues, la fotografía famosa esa del túnel. Un tren nacional que ataca la zona de Tardienta. Otro tren nacional por la zona de Huesca. Y alguna acción por ahí más aislada. Y en Aragón, aunque es una cosa que todavía está por estudiar, el tren catalán, que acabó en Extremadura, pasó por Aragón, por las columnas de Durruti. Esa historia está todavía por escribir. O sea, ese tren, los trenes que hicieron los catalanes, mandaron varios trenes acompañando a Durruti, algunos armados, otros blindados, pero uno fue el que pasó por Madrid, fue Extremadura. Pero eso yo ya, como digo, se lo dejo a las siguientes generaciones, a ver si, porque yo demasiado que se acabó, que no había nada. Pero lo que pasa es que es una historia chica de cada zona que no puede llegar más porque la neurona no me da más, pero o sea, y lo siento, pero he tenido que resumir esto y mucha más información que tenemos ahora en poquito. Lamento que hay otras regiones que no he tocado. En Andalucía hubo mucho jaleo y he hecho 2 menciones, por ejemplo. Disculpa, pero que no he podido. Se ha publicado que los 2 tractores de maniobra diésel estaban en Aranjuez y pasaron a Águila a blindarse. ¿Se puede confirmar ese dato? Sí, documentalmente está documentado. A los 2 de Aranjuez a Águila. Está documentado. O sea, ahí están los partes de los viajes, de los problemas que hubo para blindarlos, problemas con los cañones que metían, problemas con los mandos, con quién tenía el mando de blindaje y quién no tenía el mando. Eso está todo documentado. Antonio. Sí, Jacinto, nos has dicho que después de la guerra se desmantelaron por las necesidades de material que había en España. ¿No ha sobrevivido ninguna pieza de tren blindado en ningún museo, en ningún sitio en España? Sí, el cañón naval del Nordelfen que tuvo en un tren blindado que se recuperó del polvorín de Sierra Elvira en Granada, que está en el Goloso. Un cañón Nordelfen. El único que sabemos, pieza... Pero vagones... No, vagones hace falta. O sea, como pieza que sepamos que pertenecía a ese blindado, el cañón, que la documentación del cañón dice que pertenecía a un tren blindado, no dice cuál. Una copa de un festival que hubo de un campeonato del fútbol, que la tiene un conocido mío, no se la habrá pedido ya, de la brigada ferroviaria, y las chapas que tienen que señalado antes de la familia de Néstor. Como objeto físico, no se habrá por algún banderín, alguna cosa por ahí en algún sitio. Sí, ya. Perdona, el cañón ese Nordelfen lo llevé yo de Sierra Elvira al Goloso. Entonces no estoy seguro de que ese cañón fuese un tren blindado. Sé que en trenes blindados hubo esos cañones. Entonces yo me localicé ese cañón en Sierra Elvira, lo pedí, lo trajeron y yo puse en los carteles del museo que esos cañones habían servido en trenes blindados. No quiere decir que ese cañón hubiese sido un tren blindado. Vale, gracias por la respuesta. Mira, no hay ninguna cosa exacta, es concreta.
Ha comentado que tanto los alemanes como los rusos en la Segunda Guerra Mundial copiaron nuestra tecnología. Quiere decir que, porque yo creo que en la Primera Guerra Mundial los rusos ya utilizaban alguna forma de blindaje, ¿no? Sí. A ver, no he dicho que copiaron la tecnología. He dicho que algunos aspectos de las modificaciones que hicieron en España funcionaron. Aquí tenemos una leyenda diciendo que los 3 blindados proceden de los copiados de los rusos de la guerra civil rusa, no la primera guerra, de la guerra civil rusa. Pero esta ha sido una invención a posteriori muy interesada por motivos políticos. Hay novelistas que lo comentan. Se han olvidado de que en Cuba se blindaron los españoles. O sea, aquí sé que se ha escrito, y además se ha escrito mucho, y hay novelistas, lo dicen, historiadores que han comentado copiando a los trenes blindados rusos. Oiga, no. Los trenes blindados rusos, no discuto que se hiciesen algunos en el siglo XIX, pero en Cuba se blindaron ya trenes españoles. Y en las guerras carlistas también. Son tecnologías, y en otros muchos países. O sea, son tecnologías paralelas que cada uno adapta a su necesidad. Sí, en España en particular. En España en particular. De los trenes blindados rusos, es que el hecho curioso, en España había un libro que se hizo una obra de teatro hablando del tren blindado, no sé qué número era, que se hizo una obra de teatro, pero casualmente el tren blindado que cita en la obra de teatro y de la novela es un tren blindado que lo capturan y lo destruyen. O sea, me extraña mucho que tomasen como motivo de copiar y de orgullo un tren blindado al que destruyen como ejemplo para construir un tren blindado. ¿Me explico? O sea, veo, no estoy diciendo que no se basasen en ellos ni que sí se basasen, sino que fueron tecnologías que cada país usó a su forma con sus necesidades. Por supuesto, hubo innovaciones que en España se hicieron. O sea, en España no había reglamento de combate de trenes blindados. Se hizo y se copió. El sistema de metralladoras antiaéreas en techo de tren se hizo en España. Y luego los alemanes lo copiaron. La metralladora Flak es copia directa de los que se hizo en España. Porque no lo había antes. La trampilla de escape por debajo de los tanques que se hizo después de terminar para, en caso de ataque aéreo, salir por debajo del tren. Estas son cosas que hicieron en la guerra española. Se desarrollaron. A lo mejor es que lo diseñó, que dio la idea fue un técnico ruso o alemán. No lo sé. Pero aquí se montaron y se probaron. No estoy diciendo que no lo haya, sino que son tecnologías paralelas que cada una es un poquito y van copiando de uno a otro. En España hubo gente de todos los países combatiendo. Y en Alemania igual. O sea, no sé si responde eso o no. Es que yo sé que es un tema que se ha comentado mucho. No, lo copiaron los rusos. Oiga, no. España es una tecnología paralela y además, paradójicamente, insisto, el único ejemplo que teníamos era una obra de teatro en la que el tren blindado pierde. Oiga, eso no me sirve de ejemplo. ¿Lo tuyo ya estaba todo? Luis. Mira, quería preguntarte, para explicar un poco el sentido táctico de esta artillería móvil que era un tren blindado. ¿En qué sentido tenía, es decir, una artillería que era previsible su movimiento, porque estaba limitado a ir por los raíles? Y el hecho de que se ha utilizado quiere decir que tenía utilidad. A ver, para los tres frentes, y si ha tenido alguna utilidad en ese sentido, o qué campañas ha tenido. A ver, insisto, un tren blindado era un tanque a lo bestia, muy bueno, con mucha potencia de fuego. El ir por un sitio fijo tiene su ventaja. Y no era artillería, o sea, un tren blindado no era artillería, era combate de infantería. Combate de infantería. La artillería se veía hacer que era otra cosa, y dependía de artillería. O sea, el tren blindado no era artillería. La artillería era el otro bicho gordo que sacó antes, que era otro funcionamiento y otra cosa. Son cosas diferentes, no me mezclemos. Está por aquí. O sea, no me mezclemos porque son cosas totalmente. No se me ha ido bueno. No tiene nada que ver. A ver, el ir por una línea fija tiene su ventaja. Porque tú, antes de llegar a un punto, ya preparas los cañones, orientados a donde tienes que disparar. Llegas al punto, te paras,
dispara y sale pitando. Entonces no hay contrabatería. No te pueden localizar. Y aunque creamos que es difícil, romper una vía férrea es dificilísimo. Es muy difícil. Estás disparando una cosa que mide 1,5 metros de ancho, de lejos, y que además te dispara a ti. A ver cómo acierta. Y hubo casos de que rompieron la vía, y hubo problemas de descarrilamiento. Pero, insisto, era un tanque a lo verde, con sus propias particulares, que además ese tanque salía 70 tíos a los lados y además combatían. Cuando tenía su despliegue, tenía no solamente combatir desde el tren, en los casos necesarios, sacaba sus secciones de combate, desplegaban custometeadas alrededor y eran una unidad combatiente como otra cualquiera. Y combatieron. O sea, eso, porque pasa que yo tengo algunos localizados, pero entonces falta, digo yo, los historiadores que vienen ahora, que lo saquen porque ahí está toda documentación. ¿Vale? Antonio, una pregunta. Sí, vamos a ver. Voy a hablar del distrito Latina. Estaba la estación de Goya, la calle Sepúlveda, pasaba el tren en Palma y todo eso. Ahí había trenes blindados. A ver, la estación de Goya estaba el tren blindado Rácano. ¿Cómo? A ver, voy a... Rácano. A ver, un momento, por favor. A ver, la estación de Goya. Este tren. A ver, la estación de Goya, este tren estuvo funcionando desde octubre del 36, que su primera localización se da en el puente de ferrocarril que hay sobre el río Guadarrama, que está todavía el puente metálico, hasta mediados de 1937, cuando es destruido por fuego amigo propio y lo desmantelan. Porque además los impactos los reciben por detrás. Y oiga, ¿qué pasa? ¿Que están disparando los nuestros? Entonces, este estuvo funcionando ahí. Le dieron el nombre de Rácano, y no sabemos por qué exactamente, pero es un tren de vía estrecha. Supongo porque esta vía, esta estación, nada más salir, tiene una curva muy cerrada. Lo tenía, ya no existe. Y luego tiene una rampa muy larga, de puerta arriba. Una máquina de estas, con poca potencia, con ese peso, pues tiene que ir muy lentito. Y de lento a Rácano, pues oye, el humo madrileño es así. Pero funcionó. Y tenía un tren cañón Norte marino. Antonio, me parece que el tren estuvo funcionando hasta 1970. No, la máquina, perdón, la línea férrea. La línea férrea. Es otra historia. No tengo ya. 70 y tantos. Bastante tantos. El último tramo que se cerró fue el tramo de Estación de Goya a Navalcarnero, que lo usaban todavía los militares para hacer pruebas y experimentos, y se cerró en el 71. En el verano del 71, en Arizotas, un automotor Bismarck reformado, se le dio soplete en campamento, en estación militar de campamento. Y acto seguido se desmantelaron ya todas las vías. Te lo digo porque yo vivo en Empalme, ¿sabes? Y he visto la vía tendida, he visto pasar los últimos automotores y he visto cómo lo desmantelaban todo. Tenemos que ir abajo, ¿eh? Tenemos que irnos. Ahora se va a encender un poquito la maqueta para que los que no habéis visto os acercáis y veáis el funcionamiento. Qué bueno, se le dio soplete. Es una cosa que ha estado muy difícil. Vale, bueno, me ha quedado por ahí mucha gente. Y llegaron a entrar, coño, en la calle con mesas.
Esta es la que hago en el reactor de calor y la otra máquina fue esta, que es la que pasó por Toledo. En el combate de la JED en Toledo hubo una máquina diésel que creemos que de camino hacia Andalucía, norte de Andalucía, Extremadura, estuvieron las dos combatiendo, pasó por Toledo y en ese momento colaboró con los combates que veían a hacer. Estas dos máquinas con otras 10, con otras de vapor en la zona de Alcázar, Almorchón, Cabeza de Buey, toda esa zona, exactamente no me acuerdo, Peñarroya, Portillano, todas esas líneas estuvieron combatiendo, se alternaban las máquinas, con las de vapor. O sea, había en cada compañía de esta zona, había una máquina de vapor, máquina diésel y otras máquinas auxiliares. Sabemos que había dos máquinas, aparte de la documentación que existe, porque estaban pintadas de color diferente. Y un señor que conocí, que había sido guerrillero, fue guerrillero de la Guerra Civil, estuvo allí de pequeño, cuando iba a la máquina con los milicianos, con los que cambiaban comida, portador, cosas de esas, al ver la máquina de diferente color, decían, ya ha cambiado el burro el pelaje. La mentalidad de Juncito decía, ya cambió el burro el pelaje, en menos de verano, tiene diferente color, de blindaje. Otras cosas tontas que cuentan la gente de forma normal, sin importancia, che, aquí algo que no cuadra. O sea, que hay dos máquinas diferentes, aparte luego lo sabemos ya por la documentación. Estas dos máquinas estuvieron casi toda la guerra, la buena parte de la guerra, en el frente de Extremadura. Participan en combate, participan en suministro a primera línea de frente, participan como transporte para una prisionera que van por ahí en un momento. ¿Por qué lo montan? Pues en el bicho más gordo que tiene, o que lo montas en el avión más gordo que tiene de un país, o en el barco más gordo que tiene. ¿Qué era lo más gordo que viene en África combatiendo? Pues el tren blindado. Pues llega allí una personalidad o una visita extranjera de los muchos comisarios que vienen a España y lo montan en el bicho más gordo que tienen, que es el tren blindado, y le dan un paso por el frente. Pues claro, si pensamos que una tanqueta de época, un tanque, era así, y esto blindado es el doble, pues ¿qué impresiona más? Pues el bicho, pues la visita al tren a pasear. O sea, sirvió, aparte de suministro, recibir tiros, porque hubo bombardeo donde murió gente, está comprobado como baja, todas esas cosas, pues, para reconocimiento, todo, combatieron elementos de combate. Bien, a mediados del 30, a principios del 38, todos los trenes blindados pasan a formar parte de la división de fuerzas blindadas del Ejército de Reconquista y pasan a ser como tercera brigada, o cuarta, no me acuerdo. Y estas dos máquinas, las dos diésel, pasan al frente de Levante. Sabemos que están combatiendo por la zona y en esa época ya hay mucha documentación de que actúan en conjunto con los tanques que había por la zona, porque en la zona de operaciones se menciona en la misma orden las compañías de tanques de B-12, de BT-5, como se llaman, y T-26. Y repito, los historiadores cuando han visto aquello, estamos de los tanques o de los vehículos blindados, pero eran los trenes blindados. Lo que pasa es que no cayeron, no se sabía. Pero ya sabemos, ya con los conocimientos actuales, sabemos que actuaban. Sabemos ya, además las órdenes, ya cuando empiezas a buscar, ves que la orden del TB8 va a la batalla ferroviaria. Y luego sus partes hablan de su propio combate. Pero combaten en paralelo y en acciones conjuntas con los tanques. En la zona de Levante, en toda la zona de Alcalá de Chiver, donde hay más conocimiento sobre este asunto, como no que aquella zona sabes que la cordillera va paralela a la costa y por medio entre la cordillera y el mar hay un valle. Y ahí van las vías férreas y las carreteras, es el sitio idóneo para combate en conjunto. Lo que pasa en esa zona, ya en aquella época el combate, pues todo era marcha atrás, la retrocesión. En los combates hay un momento determinado en que una de las máquinas diésel, uno de los trenes diésel, pasa el puente sobre Tortosa, el puente ferroviario sobre Tortosa, y nada más pasarlo lo vuelan. Lo quedan ya aislados. Uno se queda en Levante, yo en la zona de Levante, y el otro queda en la zona catalana. La zona catalana colabora con la batalla del Ebro. Y colabora, porque ahí hay como un documento de parte que colaboran llevando munición por toda la vía de Tortosa. Hay relatos diciendo que se veía por la noche el tren subir por la vía y cosas de esas. Insisto, yo he llegado hasta donde he llegado.
Yo espero que haya nuevas generaciones que se dediquen ya en zonas locales muy puntuales a sacar esa historia a flote. Yo que lo siento, pero la neurona no me da para nada. ¿No es así? Yo he sacado un libro y todo lo que está haciendo poquito a poco. Bien, el tren de Levante sigue combatiendo hasta el último momento, hasta que cae en Valencia. Y ya luego se juntan la estación de Valencia, el tren blindado 12, el mejor que se hizo, el diésel y otro tren más, que es la fotografía que tenemos, la que falta un vagón. En Cataluña sabemos que el otro diésel, el 7, sigue combatiendo lo que puede, en aquella época combatía un poco, por la zona catalana y se entrega en la Tour de Carol, en la vía que hay en Francia pegando a Puigcerdá, todo centro de España. Cuando vuelven a España, los otros tuvieron antes temporada en depósito, luego te blindan, volvieron acusaciones y maniobras habituales. Diferencia fundamental entre los dos trenes, que sepamos por las fotografías y por los testimonios. El tren blindado 7, que es el que tuvo la Tour de Carol, tenemos que decirte porque las partes no dan ese número, es el que tiene los rieles encima. Y el 8, que leemos, Adolfo Burgos, no lo mencioné en un momento, no tenía arriba los raíles. Es lo que creemos que lo diferencia entre los dos. Pero insisto, los raíles es una cosa que se añadieron bastante ya un poquito pasada la campaña. Hay testimonios de que se pusieron después. Lo que pasa es que en los partes de guerra no te pone cuando meten el raíl al tren. Esto te lo comenta un señor que escribe su memoria. Pues hay cosas, se no tuvieron un tren u otro. Pero hay cosas que hay que coger un poquito con, no digo que fuera abogado del diablo. O sea, hay cosas que sabemos, yo intento decir, de lo que sabemos documentalmente, es decir, por documentos sabemos esto, y lo que sabemos por relato, yo siempre intento decir, según fulano de tal, cuenta que tal cosa. O sea, insisto, hay cosas que sabemos porque los partes de guerra exageran un poco. En cambio, la memoria de un señor que hace 70 años después cuenta una cosa, no se cuenta cosas concretas, pero en un momento determinado, pero la fecha puede variar. Y repito, no estoy diciendo que si yo cuento una cosa esté mintiendo, sino que la memoria a veces engaña. En los hechos, sobre todo, cuando escriben memoria 30, 40 años, 50 años. Sí sabemos que muchas de las cosas que cuentan se corroboran con fotografías de documentación y nos sirve para fechar un hecho o una acción en un sitio determinado con un tren determinado. Insisto, los trenes blindados falta prácticamente todo por hacer. Esto tengo yo todos los apuntes. Bien, estas son, bien pasado por ahí fotografiando. Este es un tren, esta es la fotografía no tengo la fecha, sí, de junio del 37 y este es del 39. Creemos que son dos diferentes. Este es uno, creemos que el otro es el otro. Pero no puedo asegurar al 100% en el tema. Este sí sé que es el 7, pero este no puedo asegurar al 100% que sea el 7 o el 8. Este sí. La documentación lo pone, estuvo allí. Pero este, sí, quiero hacer no voy a contar la historia. Creemos que es el otro, pero ¿me entienden, no? A ver, si han pasado por esa fotografía, vamos a ver alguna pregunta sobre este tren que vamos a pasar a los otros. Vamos a verlo. Aquí queremos verlas porque estas son construidas por tiro a la guerra, pero son igual a dos que en aquella época se blindaron. Esta es la máquina montaña, la más potente, una de las más potentes que había en la época, que fue la que se utilizó en el frente de Madrid, en la zona de Zarzalejo, El Escorial, Villalba, esta zona. Esta máquina es esta. Perdón, esta no. Este es el modelo de esta máquina, porque esta y estas son posteriores. Pero esta es la más potente y se blindó. Esta máquina es esta, con este blindaje. Es la máquina montaña. Esta máquina se utilizó, tenía problemas de que era tan grande, en algunos túneles no pasaba. Porque, o sea, esta máquina se utilizó en la montaña, en Madrid, en la... Joder, lo tenía junto por aquí. También fuera del tren blindado de Baltasar, se quedó por ahí y alguna más. O sea, esta era máquina, un pedazo visto, no esta no, la otra. Este es el diésel. Bien. Esto, repito, hay que bajarse aquí en medio metro, por la de suelo o el perfil más abajo. Un tanque es el tanque. ¿Lo conocéis los tanques que hemos visto por ahí en el museo, visto por ahí en la Academia de Infantería? Un tanque es esto. Y ocupa, como del Tajo de Miguel, hasta aquí, no más. Y esto con chapa, por el que tiene por ahí. Y si encima te está disparando por aquí, pues ya ni te cuento. O sea, era atronador. Aparte del ruido que montaba, como los indios aullando, era un chisme de lanzar fuego.
Que hoy en día está obsoleto y no aterriza. Vale, pero en aquellos momentos que era una guerra de mosquetón y alpargata, ojo con la máquina aulladora. Bien. Esta era la más grande que se blindó, porque era la más grande que había en aquel momento. La máquina que tenemos aquí, tipo 240. Era la máquina más habitual en aquel momento en España. Era la máquina, este tipo de máquina, muy parecida, todas eran muy parecidas. Cambiaba el fabricante, alguna composición, pero eran todas las máquinas. Era la más habitual que se utilizó. Se utilizó en un montón de trenes blindados. Se utilizó en la máquina muerta en Tardienta. En la máquina Libertad, también en Aragón. La de Gijón. En el tren blindado 12. Las de Cataluña. La máquina CNT FAI que estuvo por ahí también por Cataluña. El tren blindado Fantasma. La máquina del tren blindado que acompañó en la brigada Lincoln en Aragón. El tren blindado B. El tren blindado de Málaga. O sea, son todas máquinas tipo 240. Insisto, ahora mismo están aquí. Esto es un asquito, pero bien. ¿Se sabe más o menos cuántas hubo en total blindados? ¿Cuántos trenes? A ver, insisto, repito. Es que he ido sumando así un poco según iba diciendo, pero no. A ver, es que no sabemos. Hubo, a ver, localizados hasta ahora mismo más de 20. En la guerra civil más de 20. Pero insisto, cada tren blindado llevaba con él otra máquina blindada y un vagón de explorador. En algunas compañías hubo hasta trenes blindados. De algunos de ellos tenemos información, incluso un documento gráfico, de otros no tenemos nada, solamente sabemos que estuvimos ahí. O sea, localizados 22 o 23, no sé, no me lo está contando. Sabemos que hubo más, pero no tenemos datos. O sea, lista de personal de haber blindado creo que tenemos solamente en un mes. Y hubo mucho cambio, eran 2000 y pico hombres. Pero trenes blindados, pues sabemos que en la guerra civil hubo, dentro de la brigada de trenes blindados fueron 16 compañías. Desde el primer momento las 4 últimas compañías eran de solamente fusileros, luego sirvieron para como relevo y para armar trenes. Catalanes hubo al menos 2 o 3 trenes, catalanes, más en Extremadura. En el País Vasco hubo otro, en Asturias hubo otro. Luego el catalán que estuvo por Extremadura. Luego el de Málaga, o sea que no se sabe. O sea, yo tengo hasta ahora lo que hemos localizado poquito a poquito y son 20 y tantos. Pero no, por ejemplo, un ejemplo que puse antes es que en Cuba sabemos que de las 21 o 22 compañías que hubo, prácticamente todas blindaron trenes. Porque luego, lo sabemos porque luego pleitearon con el Estado para cobrar el blindaje. Pero no hubo forma, claro, pero de esos 3 solamente conocemos 3. Pero sabemos que blindaron muchas más. Entonces de eso, hasta que no aparezcan de una fotografía o un relato o algo por ahí, pues no tenemos. Son esas cosas que parece que están cercanos, pero de aquí hay muy poca información. Uy, buena pregunta. A ver, yo lo primero que pregunté aquí hace un montón de años, cuando vine aquí, pregunté 2 cosas. Si los guías voluntarios que había aquí en el museo se ven algo de los trenes blindados, pusieron entrada cara de espanto, y pregunté que dónde estaba una libreta. Cada tren llevaba por al menos 2 libretas, una de servicio y otra de mantenimiento. Que el servicio, cada recorrido que hacía lo apuntaba, y luego el mantenimiento que había. Esto no hay nada. Lo único que se conserva, afortunadamente, son los partes de guerra, que es una buena fuente, y la información oral que han estado transmitiendo, que ha dejado alguien escrito. Es lo único que hay. Y las fotografías de los periódicos de la época, que los periódicos de guerra, pues ya sabemos que mienten más que cuentan, pero lo único que nos sirve es para saber que si hay una fotografía de un tren, en esa época, en esa fecha, ese tren ya existía. ¿Qué ocurre? Que en alguna fotografía le dan 2 nombres distintos a ese tren, pero esa cosa es periodista. Lo único que nos sirve es que sabemos que en esa época ese tren ya existía. Lo único que sirve, lo único fiable que podemos tomar. Has hecho referencia antes a la guerra de África en Melilla, se formó un tren blindado. 3. A ver, ¿Al Nador, en la cercanía de Melilla o no, hasta...? A ver, en el combate, y hablo de memoria, se montó un tren blindado en la vía de 1 metro, en los primeros combates que hubo de Melilla para el sur, se montó en la vía de 1 metro que había ya fija, y se montó una vía con el tren militar paralela al otro. Combatieron 2 a la vez, uno de 1 metro y otro creo que de 0,80. Combatieron en paralelo, más o menos. ¿De los años?
en el 21 por ahí, ahora ya me ha hecho de la menor. Luego después, si la guerra marroquí luego después hubo otro avance desde Melilla hacia el oeste, no sé, Trinador, Tertutino, por ahí. Ahí hubo otro tren blindado. Y ahí también estuvo un tren blindado que se hizo, según algún relato, a partir de un invento que se llamaba un tractocarril, que era un engendro, que montaba una vía de 70 centímetros, que montaba sobre la marcha en la carretera, la empalmaban, eran como trozos de escalera empalmados, montaban en un camión, le ponían debajo una vagoneta, entonces el camión dejaba en el aire, levantaban las ruedas por torre del camión y dejaban en el suelo del camión las ruedas de tractor de potencia. Entonces elevaban la parte del camión y empujaba el camión y todo el convoy detrás sobre raíles, el resto del tren. Entonces un camión llevaba un montón de carga con vagones ferroviarios llevado por un camión normal. Entonces eso también dice que lo blindaron, yo he visto fotografías. Y luego hubo otro tren aparte, al menos dos, que la fotografía que he sacado de José Luis de Mesa. Y luego, posteriormente, cuando ya se ponen de acuerdo los franceses con los españoles para pegar leche al del Crin, otro en la campaña de Zeto, no sé por ahí dónde, también hay otro tren blindado. Y sabemos que hubo alguno más. Que hablan de Tistuti, ¿no? Tistuti. Pero hubo más, no. Y hubo también otros que hacen un tren muy raro, como con vagonetas de tolva pequeñajos, que llaman el tren de Cinaz, que mete una máquina pequeñita, es otro más. Pero el problema es que solamente tenemos la fotografía del tren, sin fecha, sin localización, ni nada. Solamente ve la gente con turbante, que bueno, pues es un moro. Y por la época, pero nada más, no puedes fecharlo. No, yo era por asociar. Te sale un tío de allí, en aquella época, una fotografía de la carpeta de África, de joder, pues no va a ser de Colombia. Era por asociar. No tenemos más cosas, es que lo siento. ¿Tenías alguna relación de los que has nombrado? Sí. En julio del 21 es Macho, el desastre. Tengo que coger el desastre anual, nada. El desastre anual. Nada, ahí no había. Las vías de la compañía. Macho, me estás preguntando cosas que yo mismo te puedo responder y me estoy liando. Vale. O sea, te digo, yo te puedo decir lo que yo he encontrado. Lo otro, nos vamos al archivo y miramos. Porque te digo lo que recuerdo de memoria ahora mismo. O sea, es que hay fotografías que tenemos de un tren, el de Cinaz, ves una especie de vagoneta de tolva, una magnita de chinabo pequeñaja, y los tíos de ahí armados, y dices, coño, si es que es una carpeta de Marruecos, pues por cajones de Marruecos. Pero no hay más. Es que había un ferrocarril cuando el desastre anual justo me llega a la mitad del camino hasta Anual. Te repito, eso hay que irse al archivo, ver los datos, ver la fecha. Yo ahora mismo, lo siento, ahí no te Sí, pero me han nombrado tres. Una pregunta hay más. Los vagones, por ejemplo, de madera, aquellos dos que tenemos allí, ¿se sabe qué carga llevaban? Es un ferroviario. Yo no soy ferroviario aquí. Yo no soy ferroviario. Sería ganado. Es que hay una medida de peso que se llama el vagón, que son 10.000 kilos. Yo no sé si tiene... Entonces, mira, señor, es ferroviario, pero... Es más antiguas las cosas, yo no tenía... Lo máximo son 40 toneladas, porque por eje está limitado a 20 toneladas. Pero hablamos de los de madera. De lo de madera. El peso por eje máximo es de 20. Ahora mismo está en 22,5. Ya. Y entonces lo que yo te estoy diciendo, un vagón cuando pesan cereal, por ejemplo, de carga, compro 20 vagones de trigo. Cada vagón son 10.000 kilos. De peso trigo. Claro, 10.000 kilos. Como el máximo es 20 por eje, es 40 entre la carga y la tara. Ya, entonces no hay equivalencia entre lo que yo te estoy hablando de medida de peso, vagón y vagones de ferrocarril. Aquí la limitación va por ejes. Ya. Tanto con locomotoras como para... Estoy hablando de ella, me creo que era portería. Esa es la limitación. Es que todavía se sigue usando en el cereal cuando los mayores... Yo esa pregunta, yo no te ferrocarril. Goicoechea. Goicoechea, eso es. ¿Quién? ¿El talgo? El talgo es... Una pérdida de energía brutal. Es curioso porque normalmente todos los inventos Entra ya a hablar con uno de la paqueta del puente de hierro del río Guadarrama y me he perdido. Si es que tengo más peligro.
No, no pasa nada. Mira, ala. Aún no algo ha dicho. Sí, creo que es ahí.